11 de la mañana en punto o 6 de la tarde en punto. Muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo de en dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a un webinar más de SalesUp, un webinar de expertos. Antes de comenzar formalmente con todo lo que va a suceder aquí, me gustaría confirmar que ya me escuchan correctamente y para eso les pediré que me regalen un OK en el chat que les aparece en la parte inferior o superior de su pantalla. Así sabré que estamos conectados y que ya me escuchan. Genial. Bienvenidos, muchísimas gracias. Perfecto, perfecto, nos escuchan bien. Bien, pues quiero contarles que estamos, como siempre, muy contentos de compartir desde SalesUp muy buenas exposiciones con diferentes expertos y esta mañana quiero, bueno, antes de presentarlo formalmente, simplemente dar la bienvenida y saludar a nuestro experto de esta mañana a la sala virtual de SalesUp. ¿Cómo estás, Javier Jiménez? Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes aquí en España, buenos días allí. Encantado, es un placer estar aquí con todos vosotros. Gracias, Javier. Bien, pues miren, antes de comenzar a presentarles a nuestro experto de esta mañana, quiero recordarles algunas cosas interesantes o importantes para que ustedes las tengan claras. Primero, por favor, pedirles que todas las preguntas las hagan en el espacio de preguntas y respuestas. Esto es Q&A o P&R. Les aparece en la barra de Zoom y así es como podremos tener más control sobre las preguntas. Voy a repetir esto un poquito después por cualquier cosa. Recuerden que también el video de este webinar van a recibirlo en los próximos días. Máximo el viernes deben tener ya la grabación junto con las diferentes cosas que se hablen en este espacio que les vayamos a querer regalar, por ejemplo. Entonces, esto lo reciben en un correo electrónico, en el correo electrónico con el cual se registraron, ahí van a recibir esta grabación, así que no se preocupen por todo esta cuestión de recibirlo y poder compartirlo después con su equipo o compartirlo con alguna otra persona que pueda aprovecharlo. Otra cosa importante es decirles que si las preguntas se quedan pendientes, si algunas preguntas no nos da tiempo de responderlas por cuestiones de que hemos llegado al final de la presentación, nuestro expositor se va a comprometer a responderlas después. Así que quiero pedirles que por favor utilicen el área de preguntas-respuestas, recuerden Q&A, aprovechen que lo tenemos aquí para hacer todas las preguntas que quieran y pues podamos hablar de esto. Quiero presentarles formalmente a nuestro expositor de esta mañana, que, bueno, ha estado en diferentes puestos de responsabilidad en finanzas, logística, ventas, recursos humanos, gerencias, en diferentes unidades de negocio por todo el territorio nacional en España. Y esto con volúmenes de ventas de 20 a 56 millones de euros, plantillas de 50 a 200 empleados. Así que, como pueden ver, es una persona que no ha trabajado nada más en pequeña empresa, sino que tiene una experiencia al estar en contacto con grandes corporativos, además de haber trabajado a nivel nacional, a nivel España. Él es ingeniero agrónomo, tiene una especialidad en industrias agrarias y agroalimentarias, tiene un máster en gestión y dirección de recursos humanos por la Universidad de Valencia, tiene un máster en administración y dirección de empresas, el MBA de ESIC Valencia, ha realizado un programa de desarrollo directivo en ESA de Madrid, también el programa de gerentes, de formación en gerentes del Instituto Internacional San Telmo Sevilla, que también tienen una sede en Madrid. Es coach ejecutivo certificado por el Instituto Europeo de Coaching, IFIS Málaga y Madrid, y también es un coach de equipos que está certificado por la Escuela Europea de Coaching en Valencia. También tiene la certificación internacional de PNL como formación avanzada y certificada por la Sociedad de NPL de Estados Unidos y el doctor Richard Bander. Me da mucho gusto recibir en nuestra sala virtual con además un tema que a todos nos corresponde, sobre todo amigos de SalesUp, usuarios de SalesUp, hablar de cambios tecnológicos en las empresas, creo que nos puede dar muy buenas ideas y por favor ayúdenme a recibir con un aplauso virtual, en la sala virtual, a Javier Jiménez Divies. Bienvenido. Pues muchísimas gracias, Paulina, y bueno, pues a todos los oyentes, ¿no? Para mí es un verdadero placer estar aquí hoy con vosotros y con vosotras y bueno, pues compartir desde mi punto de vista, bueno, pues aspectos que creo que son fundamentales, ¿no? Cuando hablamos del cambio tecnológico en las empresas, ¿no? Eso que es tan importante hoy en día, quien no ha escuchado hablar de cambio tecnológico
y que, bueno, que muchísimas veces en las empresas, bueno, pues a lo mejor no va con la velocidad que todos quisiéramos o como nos gustaría, ¿no? Y bueno, pues creo que tenemos durante los próximos 45 minutos, bueno, pues vamos a tratar diferentes temas. Si os parece, bueno, pues os enseño un poquito el índice sobre al respecto de lo que vamos a trabajar, lo que vamos a ver durante estos 45 minutos. Tendremos 15 minutos, como ha comentado antes la compañera, para poder hablar sobre cualquier duda, cualquier cuestión que os surja. También en algún momento determinado, bueno, pues haremos un alto para aquellas cuestiones que queráis preguntar. Y bueno, pues siempre tenemos esa posibilidad, ¿no?, de que aquellas preguntas o cuestiones que queden sin resolver, bueno, pues yo me comprometo firmemente a responderles a través, bueno, pues de un vídeo en directo para que se haga incluso mucho más asequible, mucho más sencillo llegar a esa información para cualquier pregunta o duda que se quede en el tintero, ¿no? Entrando ya en lo que es el temario, como llamamos el título, es liderar el cambio tecnológico en las empresas. Yo quiero dividir este tema en 5 grandes apartados, ¿no? En primer lugar, poner en contexto qué es eso de la digitalización, cuando hablamos de cambio tecnológico, digitalización. Un segundo y un tercer punto que están muy unidos y es cuáles son esas etapas del cambio en una organización. Es decir, cuando afrontamos un cambio en una organización, ¿qué etapas son necesarios cubrir para que ese cambio sea exitoso, ¿no? Cuando hablamos de un cambio tecnológico o cuando hablamos de cualquier otro tipo de cambio. Y al mismo tiempo vamos a ver cuáles son las etapas emocionales por las que atraviesa nuestro equipo, el equipo que al fin y al cabo es el máximo, el responsable de poner en marcha ese cambio tecnológico que deseamos y que buscamos en nuestra empresa. En el cuarto punto, bueno, pues os hablaré desde mi punto de vista, mis experiencias en algunas empresas y fundamentalmente haré un foco especial en las empresas del sector del retail, ¿no? Las empresas del sector de la distribución, donde, bueno, pues tengo mayor experiencia y donde he dedicado gran parte de mi vida profesional. Y en el último punto, pues os hablaré del nuevo líder. Para mí el líder por supuesto, es la figura indiscutible, es aquella persona que va a liderar ese cambio tecnológico o cualquier cambio, y vamos a ver qué cualidades, qué competencias y qué habilidades son necesarias para que ese cambio tecnológico que todos deseamos, bueno, pues tenga éxito. Dicho lo dicho, bueno, pues empezamos con el primer punto. Y cuando hablamos de digitalización, ¿no? Lo primero que llama y que yo quiero poner en renombre y llamar la atención es que la transformación digital realmente es un cambio cultural y de personas. Es decir, cuando hablamos de transformación digital, evidentemente implica cambios a nivel de programas, de software, de hardware, pero fundamentalmente lo que hay es un cambio cultural. Y cuando hablamos de cambio cultural, las personas son parte principal y fundamental en ese cambio cultural. Y hay 2 aspectos fundamentales. Romper con las resistencias, que implica un cambio, porque sacar a las personas de su área de confort, bueno, pues todos sabemos que muchas veces es complicado, pues tenemos ese sentido de complacencia, de que nos sentimos a gusto donde estamos, y cambiar, pues no es sencillo. Cuando provocamos ese cambio, normalmente ese cambio siempre viene provocado por 2 tipos de emociones, ¿no? Una de ellas suele ser el miedo y la otra es el amor, ¿no? El miedo provoca un cambio que puede ser productivo durante un cierto espacio de tiempo, pero generar cambio solamente con miedo, bueno, pues llega un momento que paraliza, ¿no? Y no es lo suficientemente eficaz. Yo voy a trabajar ese cambio más desde la vertiente de las emociones positivas, ¿no? De lo que podríamos llamar el amor. Y luego la otra parte es la parte de la incertidumbre. Es decir, todo cambio, como es lógico, lleva una parte de incertidumbre. Es decir, ¿qué me espera o qué nos espera después de este cambio digital o tecnológico o como queramos llamarlo? Lo que está clarísimo es que la transformación digital hoy en día en nuestras vidas y en las empresas está originando una verdadera revolución. Y cuando hablamos de revolución, hablamos de revolución en todos los aspectos. Hablamos de revolución en la forma de hacer negocios. Por ejemplo, hoy en día es claramente más evidente que muchísimo negocio se genera a través del canal online, a través de Internet, a través de portales. Hasta hace unos años, bueno, pues si queríamos comprar algo teníamos que ir a la tienda física. Y hoy en día, bueno, pues lo que empezó con pequeñas compras en algunos segmentos o sectores,
bueno, pues cada vez es más habitual prácticamente en todos los sectores de negocios, ¿no? Luego también la forma de relacionarnos con el cliente. Fijaros, tengo algunos compañeros que me comentan, fijaros cómo ha cambiado esto, que tenemos muchos clientes que a la hora de comprar productos a través de online, a través del comercio online, muchas veces lo que hacen es que acuden a tiendas físicas para conocer de manos de un experto, pongamos por ejemplo que queremos comprar un televisor, ¿no? Último modelo, pues han percibido que muchos clientes acuden a una tienda física para asesorarse por parte de un experto, de un vendedor que está en estas tiendas físicas, y una vez que tienen la información, lo que hacen es que acuden a Internet para ver aquellos portales o aquellas empresas que ofrecen ese mismo producto que ya han decidido comprar y cuál es el precio más económico. Fijaros que esto es un cambio importante en la de hacer negocios con los clientes. Tal es así que estas mismas empresas que tienen una presencia física, bueno, pues están educando o están asesorando a sus asesores, a sus vendedores, a detectar esta tipología de clientes que en un momento determinado va a una tienda física para después comprar ese producto a través de Internet, ¿no? También, por ejemplo, la forma de relacionarse los miembros del equipo. Creo que hoy en día no escapa a nadie que es muy evidente que la forma de relacionarnos incluso dentro de la familia, ¿no? Es más habitual, bueno, pues estar enganchado a las redes sociales, al WhatsApp, y dentro de una empresa pues ocurre prácticamente lo mismo. Es decir, el correo electrónico era un mal mayor hace tiempo, pero ya no solamente es el correo electrónico, es la intranet, es el WhatsApp. Es decir, la forma de conectarnos y de comunicarnos entre los miembros del equipo cada vez incluso es más distante. Por temas de economía de costes, pues evidentemente se recurren a multiconferencias, a conferencias, a distancia. Esto también origina que la distancia física, bueno, pues se vea reducida y que realmente la comunicación de alguna forma también, ¿no? La forma de organizar la información a través de la nube, a través de la intranet, la forma en que se organizan los departamentos también ha cambiado, es decir, en el sentido de que, bueno, pues ahora mismo tienen que compartir muchísima más información y la forma en que están organizados estos departamentos también han cambiado. Ya no son estos departamentos estancos en los cuales hablamos de producción, de logística, de compras, sino que ahora mismo cualquier tipo de operación o cualquier tipo de cliente, es decir, necesitamos que todos los departamentos estén interrelacionados y que haya un flujo de información continuo entre todos los departamentos, lo cual facilita muchísimo, por supuesto, la tecnología. La forma de gestionar las personas también ha cambiado enormemente, por lo que os comentaba, y, por supuesto, la forma de liderar en las empresas. Veremos en qué consiste y en ese nuevo perfil de ese líder tecnológico o ese líder digital. Creo que es evidente que, bueno, que la tendencia de la digitalización está teniendo, bueno, pues grandes avances en todos los aspectos. A nivel de robots, es evidente que cada vez es mayor el número de mecanismos que ayudan a las empresas, bueno, pues que aquellas tareas que podríamos decir que son más mecánicas o que requieren de menos habilidades humanas, de alguna forma están reemplazando a la mano de obra de las personas. Hoy en día es muy habitual, por ejemplo, acercarnos a un centro comercial y ver que cada vez hay menos cajeros y que lo que tenemos son cajas en las cuales el propio cliente se factura, o centros o plataformas logísticas en las cuales el picking o la preparación de pedidos ya no lo realizan personas, sino que lo realizan, bueno, pues sistemas inteligentes en los cuales, bueno, pues tenemos todo un sistema con robots en los cuales, bueno, pues se preparan esos pedidos que posteriormente serán, bueno, pues expedidos a través de camiones, de una flota de camiones a las diferentes naves y a intermediarios y por último al cliente. Es evidente que ante esto las empresas, bueno, pues deben centrarse más en la calidad de sus productos y en los servicios, y lo que antes era premium ahora se convierte en estándar. Todos recordamos que antes cuando hacíamos un pedido por internet, un pedido online, bueno, pues recordamos que el espacio de entrega pues podía ser de 10 días, 15 días, incluso a veces más, ¿no? Ya hoy en día, bueno, pues tenemos muchísimos distribuidores, muchísimos retailers, grandes empresas de comercio online, como Amazon, etcétera, bueno, pues que prácticamente lo pides hoy y el producto lo tienes mañana, ¿no? O en 24 horas, incluso a nivel de la distribución se están planteando que el servicio sea en 2 horas.
¿Esto qué implica? Esto implica que, evidentemente, vamos a tener que, teniendo esa tecnología, las empresas, porque la tecnología al final se puede comprar, vamos a tener que identificarnos y vamos a tener que diferenciarnos en aspectos como la calidad o, por ejemplo, el servicio, ¿no? El servicio, ese servicio, por ejemplo, post-atención que pueden ofrecer nuestros empleados en las empresas. Veremos también que las capacidades técnicas, como decía, pasan a ser simplemente un medio para competir, mientras que las habilidades humanas van a ser realmente la ventaja competitiva en las empresas. Cuando hablo de capacidades técnicas, hablo de que la tecnología, el nuevo software, los nuevos robots, todo eso va a estar disponible para todo aquel que quiera adquirirlo e integrarlo en su empresa, con el objetivo de mejorar la producción, de reducir costes, etcétera. Pero realmente, ¿dónde va a estar la diferenciación? La diferenciación va a seguir estando en las personas, en esa capacidad de influir en el cliente y de diferenciarnos con respecto al resto. La tecnología, al fin y al cabo, es fácilmente replicable y es copiable. Lo que no es tan fácil de copiar es las habilidades humanas. También es importante, y aquí quiero hacer un alto, en que es importante asegurar la estrategia del negocio. Muchísimas veces la digitalización, las nuevas tecnologías, lo que nos han hecho es que en las empresas nos hayamos lanzado a la aventura con un objetivo muy claro, y es reducir costes, porque es evidente que reemplazar personal, por ejemplo, por un robot en el cual, bueno, pues no hay absentismo, no hay días libres, no hay vacaciones, no hay enfermedades, bueno, pues eso en principio, bueno, pues reporta una reducción de costes y supone, bueno, pues un incremento, bueno, de los resultados en la empresa. Pero esto no nos debe de desviar de realmente de cuál es la estrategia del negocio, de qué es realmente importante en nuestra empresa y cuáles son los pilares estratégicos del negocio. Entrando ahora en la parte de cambios en una organización, de las etapas, como os comentaba anteriormente, cuando hay un cambio en una organización, y este cambio da igual el cambio que sea, puede ser un cambio tecnológico, un cambio digital o un cambio de otro tipo, hay como 8 pasos por los cuales es fundamental y necesario que pasemos a lo largo de esas fases, ¿no? Para que la empresa y todos los equipos discurran a través de esas fases. Este modelo se conoce como el modelo de los 8 pasos de John Kotter y es un modelo que nos viene a decir lo siguiente, que en primer lugar, para que haya un cambio en una empresa, es fundamental que haya una sensación de que ese cambio es importante y urgente. Por lo que os decía antes, es decir, si yo siento que no es importante cambiar, que realmente el cambio no me va a aportar nada novedoso y yo me sitúo en mi zona de confort, pues realmente no voy a cambiar y no voy a poner toda mi pasión y toda mi energía en que ese proyecto o ese cambio o esa nueva estrategia que quiero incorporar, bueno, pues realmente dé frutos. Por eso es importante hablar de estas dos palabras, ¿no? Importante y urgente. Es decir, esto es fundamental para que se produzca ese cambio. También es fundamental crear el equipo guía. Es decir, es muy probable que el deseo de cambiar o de introducir nuevas tecnologías en la empresa pues venga del CEO, del director general, pero es importante que ese cambio, evidentemente, esté apoyado por un equipo que puede ser el comité de dirección, el BOAR en este caso, pero que yo siempre aconsejo que junto con el BOAR, con la dirección general, con los gerentes, siempre hayan personas que probablemente no estén ocupando ese equipo directivo, pero que sí que sean propensas al cambio, a la iniciativa. Y luego os contaré por qué, pero fundamentalmente por una razón, porque una de las grandes dificultades que tienen las grandes compañías, las grandes multinacionales, es cómo fluye la comunicación. Muchísimas veces los cambios no fluctúan, no son exitosos porque la información no llega a la base, a las personas que trabajan en las empresas, sino que se quedan, bueno, pues en la parte directiva y en los mandos intermedios. Y ahí hay una parte de poca comunicación, de poca fluidez, y aquí yo siempre aconsejo que se coja gente de la base, empleados, que sí que tienen esa disposición al cambio y a hacerlos partícipes del cambio junto con el equipo de la dirección. Esto lo que permite es que la comunicación sea mucho más fluida y que de alguna forma la comunicación no solamente sea de arriba a abajo, sino que también fluya desde las bases hacia arriba. Otro aspecto fundamental, evidentemente, es tener una visión y una estrategia.
tener un foco, es decir, hacia dónde me quiero dirigir. Como os decía antes, el cambio tecnológico no solamente es cambiar una maquinaria o una máquina o un robot que evidentemente me va a producir, me va a proporcionar una reducción de costes, sino que es importante también saber cuál es el foco, es decir, cuál es mi visión, hacia dónde me dirijo, cuál es mi propósito, por qué lo hago y de qué valores me acompaño y de qué valores van a ser los que me van a apoyar, en los que me voy a apoyar para conseguir ese cambio que tanto deseo, ¿no? Comunicar la visión del cambio. Hablaremos de esto, pero esto es fundamental. El director, el general, el CEO puede tener muy clara cuál es la visión, cuál es la importancia y la urgencia del cambio. Pero si no somos capaces de comunicar a todo el equipo, cuando hablo de todo el equipo hablo de toda la plantilla, al conjunto de todos los empleados de una empresa, fallaremos y evidentemente el cambio no será exitoso. Es importante también facultar a los colaboradores para actuar sin barreras. No hay nada más frustrante que saber que se está produciendo un cambio en una empresa y que realmente el colaborador no tiene capacidad para tomar ninguna decisión ni para influir en los cambios que están ocurriendo. Para esto hay aspectos que luego hablaremos en el tipo de liderazgo, como son el tema de la formación de nuestros colaboradores. Aspecto importante, generar logros a corto plazo. Normalmente cuando afrontamos un cambio, los cambios siempre son a largo plazo y son cambios normalmente potentes, cambios difíciles, cambios que requieren de un gran esfuerzo, de pasión, de inversión en recursos económicos, recursos humanos. Para evitar caer en la tentación de volver otra vez al pasado o de reflexionar y de preguntarnos, ¿nos habremos equivocado en la estrategia? Es importante que cada pequeño logro que consigamos, por muy pequeño que sea, lo pongamos en relieve, le demos publicidad, de alguna forma que lo celebremos y lo apreciemos con el equipo, porque esto nos va a dar la gasolina para seguir empujando y para seguir consiguiendo ese cambio que todos deseamos en la empresa. Como os decía, esos pequeños logros es necesario que además se queden consolidados. Cada pequeño cambio necesitamos que de alguna forma se convierta en una rutina, porque esa rutina se convierte en un hábito y ese hábito se convierte en un éxito. Y por último, al final, necesitamos que todo esto quede anclado en esa nueva visión, en ese nuevo enfoque, en esa nueva cultura corporativa que deseamos poner en marcha. Como os digo, estos 8 cambios, estas 8 fases, son fundamentales atravesarlas a la hora de emprender cualquier tipo de cambio, ya sea tecnológico o no, en una organización. Pero cuando hablamos de cambio, como os decía, el cambio viene fundamentalmente implementado por personas. Y a la hora de estos cambios, como luego veremos, fundamentalmente hay 2 puntos o 2 apartados que por mi experiencia son fundamentales a la hora de gestionar el cambio y en los cuales las organizaciones suelen errar. Uno de ellos es comunicar la visión del cambio. El líder, el directivo, el director general, el CEO puede tener muy clara cuál es su visión, qué es lo que quiere para su empresa, para su equipo. Pero si no es capaz de comunicar de una forma clara, evidente, transparente, cercana y generar compromiso y motivación en su equipo, ese cambio no tendrá éxito. Y luego otra parte fundamental, como os decía, y es la parte de generar logros a corto plazo. En ese camino largo, en ese camino difícil, en ese camino en el cual nos vamos a encontrar con mucha gente que va a ser detractora de ese cambio, de hacer las cosas de forma distinta, tenemos que ser capaces de generar logros a corto plazo y además de saber ponerlos en valor dentro de la organización y de celebrarlo con nuestro equipo. De esta forma conseguiremos que la gente crea en ese proyecto, en esa visión que hemos conseguido o que hemos definido para nuestra empresa. Hablando de las etapas emocionales por las que atraviesan nuestros colaboradores, cualquier empleado que se enfrenta a un proceso de cambio, a mí me gustaría hablar en primer lugar que hay una primera fase, que es la fase de complacencia, es decir, es aquella fase en la cual, como os decía, bueno, pues yo no necesito cambiar, es decir, si lo que ha funcionado hasta ahora nos ha ido bien, porque esa necesidad imperiosa, esa urgencia, o porque es importante cambiar, ¿no? Aquí es importante, como os decía, pasar por esas 3 etapas, la de aumentar el sentido de urgencia, la de construir el equipo guía y la de lograr esa visión adecuada, porque de esta forma conseguiremos sobrepasar esta primera fase, esa fase de complacencia de que no me quiero mover, prefiero estar donde estoy. La segunda fase por la que normalmente atraviesan las personas en una organización cuando afrontan un cambio es la fase de negación o de rechazo. Como os decía, es la fase en la cual
uno empieza a ver que se producen cambios en su empresa, cambios que afectan, bueno, pues a la forma de trabajar, a nuevas rutinas, nuevas formas de comunicarse con el cliente, con su jefe, con su líder, nuevas competencias, nuevas habilidades que tiene que desarrollar, y esto evidentemente genera negación y rechazo en muchas personas que ven como el cambio como una amenaza, no como una oportunidad. Hay una tercera parte que es la parte de confusión. Es aquella parte en la cual, bueno, pues nuestro colaborador ya se ha puesto a trabajar, ya estamos todos inmersos en ese cambio, pero es como os decía antes, es cuando empiezan los problemas, empiezan los obstáculos, empezamos a ver que realmente, bueno, pues a lo mejor ese cambio no ha merecido la pena y que a lo mejor, pues estábamos mejor como estábamos antes. Por eso es fundamental lo que comentaba antes, ¿no? De esos pequeños logros que nos ayuden a que nuestro equipo tenga esa ilusión por seguir adelante y confíe en nuestra visión. Y por último, como os decía, la renovación. La renovación es cuando realmente hemos sido capaces de concluir todas esas etapas y realmente nuestro equipo ve que esa visión que teníamos es una visión acertada, es una visión que realmente nos acerca a ese éxito que todos buscamos. Como os decía, estas son las 4 etapas por las que de forma indudable todos nuestros colaboradores van a pasar. ¿Y qué es necesario pasar? Sería mala señal si todos nuestros colaboradores o una parte importante se quedan en la fase de negación. Si se quedan en la fase de negación, va a ser muy difícil que nuestro proyecto de cambio, ese cambio tecnológico, ese cambio digital que deseamos, bueno, pues que realmente consiga ser exitoso. Como os decía, la parte de comunicación es fundamental. Y cuando hablamos de la parte de comunicación, aquí es fundamental que el equipo directivo y el CEO o el director general, o como queramos llamar, el empresario, se mueva. Cuando yo digo se mueva es que abandone su cubículo, abandone su oficina central y que se desplace a los centros, a las empresas, que baje a pie de planta, que hable con los empleados, que se muestre como una persona accesible y que solvente cualquier duda que pueda existir al respecto, cuáles son los cambios que están produciendo en la empresa. Como os decía, la incertidumbre es algo que hace muchísimo daño a los cambios y la mejor forma de reducir esa incertidumbre es a través de la transparencia en la comunicación. Y qué mejor forma de eliminar esa incertidumbre que ese mensaje llegue a través de la máxima figura del líder que dirige esta empresa. En algunas empresas en España, para que os hagáis una idea, el comité directivo abandona sus despachos, coge un autobús y visita sus áreas de negocio y sus centros, o bien en coches, o bien en AVE, y visita los centros de trabajo en los cuales, bueno, pues perteneces a esa compañía, y lo que hacen son pequeñas reuniones con todo el equipo que trabaja para esa compañía y de su propia voz explican en qué consiste esa nueva visión que han diseñado, en qué consiste el cambio, qué es lo que van a hacer diferente. De esta forma consiguen que los detractores se conviertan en promotores de ese cambio que tanto desean. Bueno, os voy a hablar ahora de experiencias, aspectos que yo he vivido. No sé si hasta ahora hay alguna pregunta. Quizás es un buen momento, Laura, para, pues, si hay alguien que tiene alguna pregunta, solventar, porque vamos a entrar en una parte, pues, quizás más personal, ¿no? De experiencias. Sí, gracias. Vamos muy bien, me parece que vamos bien, me confirman algunos en la sala. Y bueno, recordarles, por favor, cualquier pregunta, comentario que quieran hacer, háganlo a través de preguntas-respuestas, ya sea para que podamos resolverlos. Recuerden que Javier estará aquí con nosotros y las que se queden pendientes se las puede llevar de tarea, así que por favor aprovechen. Y en el espacio de preguntas-respuestas lo pueden hacer. Ahora vamos a pasar a los últimos 2 puntos, el 4 y el 5, así que bueno, pues aprovechen por favor a hacer sus preguntas en el espacio de preguntas y respuestas. Perfecto, pues continuamos. Como os decía, os voy a hablar de experiencias, de cosas que he vivido fundamentalmente en el sector del retail o de la distribución, ¿no? Y cómo la digitalización pues, se ha vivido en este tipo de empresas. Fundamentalmente, bueno, pues la digitalización la hemos vivido desde 2 puntos de vista, ¿no? Como os decía antes, es evidente que hay una parte muy clara, ¿no? Y es la parte de mejora de eficiencia y de productividad, ¿no? Esa parte de ahorro de costes que todos conocemos y que con independencia del sector al que esté trabajando esa empresa, da igual que sea retail, la distribución, fabricación, da igual, construcción, ahí evidentemente hay una parte de mejora de costes, ¿no?
a través, bueno, pues a través de preparación de pedidos directos, sin ser necesaria la necesidad de una persona que realice esos pedidos, el pre-picking, la preparación de ese robot que prepara esos pedidos, a través de sistemas de call center en los cuales, bueno, el cliente puede dejar el pedido sin la necesidad de que haya una persona al otro lado del teléfono, o a través de las propias páginas web en la cual, bueno, pues yo puedo hacer cualquier tipo de compra sin la necesidad de que haya una persona física, ¿no? Es evidente que hay una mejora clara de la productividad y de la eficiencia cuando hablamos de la digitalización. Pero hay otra parte para mí fundamental, ¿no? Y es esa propuesta de valor que esto se refuerza con una mejor experiencia por parte del cliente. Y esto es evidente porque las personas que hacían unas funciones con la nueva aplicación de nuevas tecnologías, de maquinaria, etcétera, etcétera, bueno, pues reducen esas funciones que estaban invirtiendo o ese tiempo que estaban invirtiendo en hacer esas tareas quizás más mecánicas y necesitamos reinventarlo o reasignarlo en nuevas tareas que quizás, bueno, pues sean mucho más eficaces y eficientes, en este caso, pues para proporcionar, por ejemplo, una mejor experiencia de cara al cliente, ¿no? Entonces, esto supone, como os decía, una transformación de puestos de trabajo muy importante que está afectando a las empresas y es decir, bueno, aquel, por ejemplo, cajero o cajera que yo tenía y que de repente, bueno, pues desaparece, esa persona tiene las habilidades y las competencias para que se convierta en un futuro asesor o comercial de clientes. Pues ejemplos como este ocurren prácticamente en todas las empresas. La reorganización de tareas y prioridades. Antes, por ejemplo, era prioritario el tema en los supermercados, en los centros comerciales, era prioritario, por ejemplo, que las personas que trabajaban, bueno, pues que repusieran rápidamente, que los dineros estuvieran bien repuestos y que, bueno, pues que la tienda tuviera una buena presentación. Esto no ha dejado de ser importante, por supuesto que lo es, pero quizás ya tenemos otros mecanismos, como os decía antes, tenemos la tecnología que nos ayuda enormemente a hacer esto. Amazon ha lanzado hace poco, bueno, pues todos conocéis en Estados Unidos, bueno, pues un centro que trabaja sin personas. O sea, aquí hay un cambio importante. ¿Qué hacemos con las personas que están trabajando con nosotros? Pues es evidente que tenemos dos opciones, o despedirlas, que evidentemente no es la opción más agradable ni para ellas ni para nadie, evidentemente, o hay otra segunda opción que es ¿qué hago con esas personas? ¿Cómo reorganizo sus tareas y sus prioridades? Y vamos a ver cómo somos capaces de que esas personas, bueno, pues realicen nuevas funciones que van a ser igualmente importantes para que, bueno, pues para que nuestra empresa sea muchísimo más eficiente y que los resultados también sean mejores. Hay una parte importante y es que el desarrollo de esas capacidades analíticas y digitales cada vez es más importante y de hecho, bueno, pues en las escuelas de negocios, en las universidades, cada vez empiezan a haber pues más asignaturas, más másters muy focalizados a la parte de digitalización, porque evidentemente nos dirigimos a un mundo digital y esto requiere que ya desde los estudios universitarios empecemos a tomar conciencia que necesitamos líderes, necesitamos mandos intermedios, necesitamos empleados con ciertas capacidades tecnológicas que son fundamentales. Y la forma de hacer negocio con el cliente cambia. Es decir, hasta ahora la forma de hacer negocio con nuestro cliente, por ejemplo, en el retail, era a través de las tiendas, de esos supermercados o esas tiendas de proximidad en la cual, bueno, pues yo iba y compraba el producto, pero ahora sabemos que, bueno, pues que esa es una opción, pero que hay opción también de comprar a través de Internet. Con lo cual, bueno, pues aquí tenemos que las formas de hacer negocio también cambian. Fijaros en estos datos, ¿no? A través del World Economic Forum nos dice que solamente hay un 5% de empresas europeas que tienen un CEO digital, a pesar de que todos sabemos de la importancia que tiene la tecnología y la digitalización en las empresas, y solamente un 10% de las empresas consideran que la parte de digitalización, esta parte está integrada en la parte del negocio, en la parte business, y no en el antiguo departamento que todos conocemos de IT, ¿no? De informática. Es decir, evidentemente el CEO digital es un miembro más del board por la importancia que tiene, porque hasta ahora, bueno, pues hemos trabajado el mundo real, el mundo del CAS, del mundo más físico, pero el mundo virtual es un mundo cada vez más importante y requiere, bueno, pues de una nueva estructura, requiere de un nuevo líder, de un nuevo board en el cual, bueno, pues evidentemente esa figura cuelgue directamente del director general y del negocio. Las redes sociales, bueno, sin duda las redes sociales son fundamentales hoy en día y cuando hablamos de redes sociales, LinkedIn, a través del uso de la web, el tener un blog, las redes sociales y a nivel de las
de la tecnología y de los nuevos líderes, del líder digital, sin duda es una nueva forma de hacer negocio. Muchos de los que estáis escuchando pues, este webinar habéis conectado pues, a través de la programación, del anuncio de este webinar, a través de redes sociales, a través de LinkedIn. Bueno, pues LinkedIn, por ejemplo, como es un ejemplo más, sirve para hacer negocio y para conectar clientes B2B, B2C, o sea, es nuevas formas de hacer negocio. También es evidente que no todos los CEOs ni todos los líderes tienen esa habilidad o tienen esa capacidad, ¿no? para introducirse en las redes sociales y que evidentemente esto es el futuro y que aquí tenemos una oportunidad muy grande. De ahí también la importancia de trabajar esas habilidades analíticas y digitales que comentaba anteriormente. Como os decía, la sociedad está viviendo cambios y es importante pasar de ser esos observadores pasivos a ser parte activa. Yo hace aproximadamente 3 años os puedo decir que era un analfabeto digital. Analfabeto digital en el sentido de que, bueno, de que no tenía LinkedIn, de que no tenía otro tipo de redes sociales, no tenía un blog, no tenía una web. Sin embargo, tenía claro que el futuro pasaba por lo digital. Y hoy en día, el que no se sepa manejar en este tipo de redes sociales, pues la verdad es que está perdiendo negocio y está perdiendo realmente capacidad y oportunidades de hacer negocio con su empresa, así mismo como sus empleados. Hoy en día sus empleados, a través de las redes sociales, pueden vender también tu marca de empresa. Y esto es importantísimo, que nuestros empleados, nuestros colaboradores, también sean líderes digitales. ¿Vale? Como os decía, es importante también analizar y reunir los datos que se generan no solamente en el canal habitual, en el canal tradicional, es decir, cuando va un cliente a comprar a la tienda de comestibles, sino también a través de los canales digitales. A través de un canal digital, nosotros podemos obtener muchísima información de qué tipo de cliente es, qué es lo que compra habitualmente, con qué frecuencia lo compra, y en función de todo eso podemos ofrecerles bueno, pues ofertas, descuentos, etcétera, etcétera. Y también es importante que el cliente habitual de hoy en día es un cliente que utiliza ambos canales. Y fundamentalmente, cuando hablo de retail, es un aspecto muy claro. El cliente hoy en día compra también en el canal tradicional, en las tiendas, como en el canal online. Y es importante también que haya una coherencia. Es decir, que si yo busco un producto, por ejemplo, a través del canal online, que para mí me satisface y que para mí cubre mis necesidades, es importante que ese producto también lo encuentre en el canal físico. Y si no lo encuentro en el canal físico, que al menos me den la opción de que en un tiempo considerable ese producto esté accesible. Por eso es muy importante esa información que decíamos, esa conexión entre canal físico y canal online, porque aquí realmente el que está en medio de todo ello es el cliente. Como os decía, la digitalización afecta en muchos aspectos. Y un aspecto muy claro es que el móvil ha dejado de ser, bueno, pues una herramienta de comunicación y pasa a ser una herramienta comercial. Hoy en día el móvil, bueno, pues yo creo que prácticamente lo utilizamos para todo menos para llamar, ¿no? Utilizamos pues para interactuar en redes sociales, para realizar compras, utilizamos WhatsApp, utilizamos muchas cosas, pero realmente fijaros que el móvil que nació con una utilidad que era la comunicación, pues paradójicamente cada vez se utiliza menos para esto, ¿no? Y hay un aspecto también muy importante que es el tiempo. El tiempo. Las nuevas generaciones, los millennials, para ellos uno de los valores más importantes es el tiempo y la posibilidad de tener las cosas de forma inmediata, de forma ágil, de forma sencilla. Esto también implica que hay un cambio importante. En el sector del retail, por ejemplo, en la hostelería, si nos vamos al antiguo propietario de un restaurante o de una cafetería, eran personas bueno, que se habían hecho a sí mismas, personas que madrugaban muchísimo, que se levantaban muy pronto a las 3 de la mañana, que se iban a un mercado central a comprar el producto, que posteriormente visitaban otros centros comerciales, otros cash and carry, y que compraban productos en diferentes centros comerciales y que posteriormente se dirigían a su negocio. Hoy en día esto es impensable para un millennial o para una persona, o un nuevo profesional que también trabaja en este sector. Estas personas son personas mucho más ágiles que se conectan en un portal a través de Internet, que son capaces de una forma muy rápida de consultar un mismo artículo en diferentes portales, de ver cuál es el mejor precio, de comprar rápidamente, de solicitar el servicio de transporte a domicilio sin tener que desplazarse, y esto evidentemente implica un cambio muy importante en las empresas. Cambio que, como os decía, afecta a todas las estructuras, afecta a logística, afecta a producción, afecta a compras, afecta
administración, recursos humanos, dirección, afecta en todos los sectores y en todos los segmentos de la empresa. Como os decía, las habilidades que necesitamos son muy distintas y, por ejemplo, en el Departamento de Recursos Humanos cada vez es más habitual que muchas de las herramientas o muchas de las tareas que realizaba Recursos Humanos pues estén externalizando, ¿no? Y que hoy en día, pues por ejemplo, realizar una entrevista pues se hace a través de diferentes call centers, a través de diferentes aplicaciones móviles, y esto permite que, evidentemente, ahorrar tiempo, por ejemplo, a los responsables de recursos humanos y ese tiempo, por ejemplo, dedicarlo a tener un mayor contacto o una mayor comunicación con sus empleados, a formarlos en habilidades sociales, en habilidades directivas, cursos comerciales de cara a los clientes, etc. La formación, incluso la formación ha cambiado. La formación presencial y la formación en las empresas sigue siendo importante, por supuesto, y más con los nuevos cambios, pero cada vez hay un nuevo tipo de formación más habitual. Formación y training, formación y learning, formación a través de portales y a través de formaciones a través de la propia web, vídeos que se suben a la nube y que el propio empleado se puede descargar y visualizarlos pues, cuando tiene un hueco, cuando tiene un momento. Esto hace que también incluso la formación haya cambiado en las empresas. Y cuando hablamos de precios, surtidos, pues también cambia. Evidentemente tenemos que los precios, por ejemplo, del cliente que compra a través de una plataforma online, pues son distintos del precio del cliente que compra, por ejemplo, una superficie comercial física. Tenemos la capacidad también de, con toda la información que tenemos y con toda la tecnología, de analizar absolutamente todo del cliente. Lo que compra, con qué frecuencia lo compra, cuál es la cesta media. Y lo importante en este caso es que toda esa información que tenemos, ser capaz de analizarla. Si hay un aspecto que nos caracteriza como sociedad es la infoxicación, es decir, tenemos un exceso de información y realmente la clave aquí está en saber identificar el grano de la paja, lo importante de lo que no lo es. La fórmula de la transformación. Bueno, la fórmula de la transformación, para mí, hay dos elementos fundamentales. Uno de ellos es el propósito, ¿vale? Como os decía, es decir, es esa visión a la que hemos aludido antes, que tiene el líder, que tiene el director general, que tiene el CEO, y que tiene que ser capaz de comunicar a todo el resto del equipo, a sus empleados, a través de, como os decía, reuniones regionales, reuniones en los centros, a través de mail directamente escritos por él, donde cada empleado puede responder a sus preguntas e inquietudes, igual que vamos a hacer nosotros en este webinar, a través de ese roadmap o a través de ese movimiento, pues ya sea a través de un AVE, a través de coche, a través de un autobús y visitar las diferentes unidades de negocio para atender las dudas, pero es fundamental esa parte del propósito. Y luego hay otra parte que es generar ese cambio. Y para que se produzca el cambio es la suma de los detractores menos, en este caso, la gente proactiva, ¿no? Es decir, la gente que está a favor del cambio, los proactivos al cambio, los promotores del cambio, y por otra parte la gente que tenemos que, bueno, que no quiere ese cambio. Entonces es evidente que en esa fórmula es importante que los promotores, la gente que está de nuestro lado, pues sume más que la gente que resta. Y para eso es importante también que en cualquier fase o en cualquier cambio, sea tecnológico o no, que utilicemos una encuesta que nos va a permitir evaluar cuál es el grado de satisfacción, cuál es el grado de implicación, cuál es el grado de incertidumbre, cuáles son las dudas que tiene nuestra plantilla a lo largo que se van poniendo cada una de esas fases y esos cambios que tienen lugar en nuestra empresa. Esa información mensual nos puede dar focos claros, ideas claras de cómo estamos recorriendo ese camino y puntualizar y poner foco en aquellos aspectos que son importantes y que debemos de mejorar como equipo directivo. Como os decía, evidentemente, bueno, pues el marketing implica, bueno, que los cambios tecnológicos a través del uso de redes como SMS, WhatsApp, newsletter, hace que, por ejemplo, el papel ya no tenga ningún sentido en una acción comercial, sea la empresa que sea. Y también es muy importante el tema de las campañas de recogida y actualización de datos. Evidentemente, para realizar cualquier tipo de cambio, o por ejemplo, cuando queremos comentar o comunicar a un cliente que nuestra empresa está envuelta en un cambio tecnológico o en un cambio de cualquier tipo y queremos conocer su opinión, esta información también nos permite, pues en un momento determinado, hacer una encuesta al respecto. ¿Qué opinan nuestros clientes de cómo está siendo ese cambio?
no solamente nuestros empleados, sino también nuestros clientes externos, cómo ven ese cambio, si realmente ese cambio lo están viendo como algo positivo o como realmente un cambio mejorable. Como veis, son continuamente focos que ayudan al líder, al promotor del cambio, a ver si ese cambio por el que está transitando es un cambio que va por la dirección correcta o es un cambio que no va por la dirección correcta. ¿Qué más? Como os decía, estilo de liderazgo, entrando en la parte más de liderazgo, porque como os decía, el liderazgo tiene que venir impulsado o dirigido por el líder. Bueno, pues hay una serie de habilidades que para mí son fundamentales a la hora de implicar o de provocar un cambio. Evidentemente, cuando hablamos de un cambio tecnológico y hablamos de ese CEO digital, es importante, evidentemente, que conozca las tecnologías, que sea un líder digital y que sea una persona precursora y promotora de lo tecnológico. Pero hay una serie de habilidades que para mí son fundamentales, habilidades que podríamos llamar soft skills, que son aquellas habilidades mucho más relacionadas con habilidades sociales, habilidades comunicativas, habilidades de empatía, y que son como estas, ¿no? Son saber escuchar y conversar con tu equipo, saber hacer coaching y acompañarlas, luego hablaremos de ese líder coach, saber entrenarlas, saber delegar tareas, darles feedback, saber gestionar adecuadamente el error, porque durante este camino vamos a cometer errores y es importante levantar el ánimo al equipo, saber potenciar la creatividad, generar esos grupos de trabajo en los cuales, bueno, probablemente cometamos errores, pero en grupos de trabajo consigamos generar nuevas ideas, nuevas formas de hacer las cosas que generen menos errores y mayores productividades, planificar los tiempos y una agenda muy clara y muy definida de cómo se van a hacer cada una de esas fases, de esas etapas que son importantes en el cambio y cumplirlas a rajatabla, cómo generar ese engagement y ese compromiso con nuestro equipo, cómo fomentar la diversidad, porque la diversidad, sin lugar a dudas, es una fuente de oportunidad de generar éxito en las empresas, conocer lo máximo posible de su entorno, y aquí está la parte que os comentaba antes de abandonar las trincheras, abandonar los despachos y salir a hablar con tu empleado, con la gente que está contigo. Mostrarse como una persona, como un aprendiz continuo, tiene que tener ganas, ilusión por aprender, pues evidentemente habrán equivocaciones, el cambio no es sencillo y sobre todo esa capacidad de resiliencia, ¿no? De continuar a pesar de todo. Adoptar valores como la humildad, el humor y la curiosidad. Y como os decía, bueno, pues hay aspectos que para mí son fundamentales cuando hablamos de equipo. Es humildad, pasión por lo que hacemos y luego empatía para poder trasladarlo dentro del equipo. Fijaros, si ahora yo os dijera dibujar una casa, ¿vale? Probablemente muchos de vosotros no tenéis papel, no tenéis boli y diréis, bueno, y ahora Javier, ¿por qué nos dice que dibujemos una casa? No hace falta que la dibujéis, pero pensar en una casa. Pensar en una casa que queréis dibujar. Una casa, la que queráis. ¿Vale? Y ahora os lanzo esta pregunta. ¿Cuántos de vosotros habéis dibujado una casa parecida a esta? Probablemente muchos de vosotros. Digáis, bueno, pues sí, la casa se parece a algo a esto, ¿no? ¿Sabéis por qué? Bueno, pues porque nuestro cerebro es tan listo que tiene, bueno, pues tiene como objetivo, bueno, pues ahorrar el máximo de energía, vivir el mayor número de años, y en ese intento por ahorrar, bueno, pues lo que hace es que evita innovar y acudir a aquellos caminos que ya conoce. Estas casas o estos dibujos los hacíamos cuando éramos pequeños, ¿no? Entonces, ante una idea o algo que nos suena, lo que hace nuestro cerebro es recurrir rápidamente a todas aquellas cosas que tenemos en nuestro backup. Por eso lo difícil no es tener nuevas ideas, sino superar las antiguas. De ahí lo importante que os decía, que muchísimas veces nos encontramos con que conocemos una idea, sabemos que esa idea nos va a funcionar, que es una idea exitosa, que estamos convencidos como directivos, como dirección, que esa idea va a funcionar, pero nos encontramos con que nuestros empleados no son capaces de ponerlas en marcha. Muchísimas veces viene por esta parte. No es un tema de que no queramos, sino es que nuestro cerebro muchas veces nos está boicoteando. Como os decía, los rasgos humanos van a ser fundamentales a la hora de generar un cambio. Y sobre todo, el equipo marca la diferencia. Es evidente que cualquier cambio, lo he dicho varias veces en mi presentación, pero cualquier cambio no tendrá nunca lugar si no es un cambio apoyado y empujado por el equipo. El equipo es clave y es importante que pongamos el foco en las personas. La tecnología, por supuesto, pero la tecnología, como os decía, se compra, se adquiere, se instala, se compra un profesional o se contrata a un profesional, pero el cambio cultural, lo más importante, es un cambio que tiene que ser implantado por personas.
Como os decía, es importante que nuestros líderes o los líderes impulsores del cambio estén preparados en esas habilidades soft skills, no solamente en finanzas, en ventas, en recursos humanos, es decir, lo que tradicionalmente se ha hecho, sino que también adquieran esas habilidades como el coaching, como el mentoring, son habilidades que cada vez son más importantes en las empresas. Yo en mi anterior etapa como directivo en una empresa me formé también como coach porque el coaching te da una gran cantidad de habilidades para trabajar con tu equipo, para implantar modelos, para implantar nuevas estrategias, para implantar nuevas formas de trabajar y cambios culturales. Sin lugar a dudas, el coaching y el mentoring ayudan enormemente a las empresas a que se establezcan estos cambios que deseamos. Y especialmente si somos empresas que además tienen una larga historia, empresas que tienen 20 años de historia, 30 años, 40 años de historia, ¿os imagináis lo difícil que es cambiar cualquier cosa en una empresa con esta antigüedad? Bueno, pues la buena noticia es que es posible. Voy a ir más rápido porque nos queda poco tiempo. Bueno, como os decía, en esos cambios tecnológicos hay cambios importantes y es que nuestro equipo comercial deja de ser comercial, deja de ser vendedor y se convierte en un asesor. ¿Por qué se convierte en un asesor? Porque lo que busca en el cliente es que el cliente confíe en él. Busca que el cliente, ya no solamente vendemos productos, sino que además, porque vender productos es fácil, es decir, tenemos una plataforma online donde el cliente puede entrar, puede comprar, puede descubrir sus características, puede ver el precio, puede comparar con otros portales, pero lo que buscamos de nuestra fuerza comercial es que nuestro equipo comercial llegue al corazón, es que escuche a nuestro cliente, es que sea capaz de empatizar con él, es que sea capaz de ver dónde tiene esos problemas, dónde tiene esas oportunidades de negocio y que le ofrezca esas soluciones que una máquina, por ejemplo, no puede ofrecer. De ahí hablamos también que es importante que nuestro equipo comercial tenga esas habilidades para poder, en un momento determinado, pactar precios con el cliente, pactar cantidades, que pueda definir su propia estrategia comercial, que pueda hacer social selling a través, por ejemplo, de redes sociales como LinkedIn. Y todo esto implica que tenemos que hacer una gran inversión en nuestro equipo humano y confiar en él y desarrollarlo. Como os decía, todo se centra en que nuestro equipo comercial tenga una mayor autonomía. El cambio es evidente, el cambio es muy rápido y necesitamos, como os decía antes, tener continuos focos, ideas de cómo está siendo el cambio, ideas de cómo está siendo el cambio en la empresa a través de esas encuestas de satisfacción con nuestros empleados, encuestas, por ejemplo, mensuales en las cuales preguntamos a nuestro equipo cómo están viendo el cambio, cómo lo están sufriendo y también podemos preguntar a nuestros clientes cómo ven nuestra empresa, es decir, a través de, por ejemplo, Medallia, que son sistemas NPS, Net Promoter Score, que nos permiten evaluar, bueno, pues cada vez que un cliente compra, bueno, pues el grado de satisfacción, cuántos promotores tenemos, cuántas personas, por el contrario, son detractores de nuestra compañía, de nuestros productos, y toda esta información nos permite saber si vamos por el camino correcto o no y hacer pues, los continuos ajustes que necesitamos siempre con el objetivo de alcanzar esa estrategia. Como os decía, importantísimo, comunicación con el equipo. Y aquí os voy a hablar de tres prácticas que yo prácticamente he utilizado en mis equipos y en las empresas. Desayunos en los cuales yo cogía a 3 o 4 personas, me sentaba con ellos durante 5 o 10 minutos y en esos 10 minutos hablábamos con pequeños desayunos con 4 o 5 personas de mi equipo, tanto mandos como personal base, hablamos sobre aspectos de la compañía, sobre cómo estaban viviendo el cambio, sobre cualquier aspecto que para ellos fuera importante. Esos son momentos fantásticos para aclarar cualquier duda y además de manos del máximo responsable de la empresa, del directivo. Un briefing diario. Yo particularmente tenía una costumbre y es que antes de que empezáramos a trabajar o antes de abrir al público o antes de que empezara nuestra actividad, tenía un briefing multitudinario con mi equipo durante 5 minutos y en ese briefing les hablaba de cómo iban las ventas, de cuáles eran los resultados, de cuál era la estrategia, de cuáles eran los objetivos para ese día. Y hablaba también, por ejemplo, de aspectos fundamentales de cómo estamos viviendo nuestro cambio, de qué éxitos estamos consiguiendo, de aquellas, por ejemplo, recomendaciones de nuestros clientes. Y la figura del embajador, como os decía antes, es aquella persona que normalmente está en la base de la pirámide, que no son directivos, no son mandos intermedios, pero son personas proactivas al cambio y que es importante que tú cuentes con ellos a la hora de fomentar y de motivar y de generar esos cambios que tuvieras en tu organización. Como os decía, los valores son importantísimos,
celebrar y apreciar son aspectos fundamentales. Esos pequeños logros que vamos consiguiendo, los cambios, celebrarlos con tu equipo son fundamentales. Estamos llegando ya a la parte final. Como os decía, es importante desarrollar de una forma importante a tu equipo a través de sus programas de mentoring y de coaching interno. El coaching de ejecutivo, el coaching de equipos, cada vez tiene mucha más importancia para romper esas barreras que muchas veces nos encontramos dentro de los equipos. Gente que está muy bien preparada, gente que tiene grandes estudios, gente muy bien formada, que tiene las hard skills, pero que le faltan esas habilidades que os comentaba antes, que tiene a lo mejor esos prejuicios, tiene esas creencias, tiene miedos, y esto la única forma de conseguir eliminarlo es a través de reuniones en las cuales, bueno, pues el líder o el directivo utilice técnicas de coaching, utilice técnicas en las cuales se muestre esa empatía o esa capacidad de comunicar con su colaborador. Para mí el liderazgo se basa en 5 puntos. En primer lugar, el dirigirse uno mismo, que es tener claro lo que uno quiere conseguir, esa visión, tener pasión, no darse nunca por rendido, tener constancia, tener esa humildad, esa energía. La parte de guiar, es decir, tener claro y comunicar de una forma muy clara y meridiana cuál es esa visión, ese foco hacia el que quieres que todo tu equipo se dirija. La parte de generar impulso, como os decía, es la parte de apreciar y celebrar, es aquella parte en la cual hacemos actividades de todo tipo, por ejemplo, pues una barbacoa, una comida con los empleados, una excursión al campo, esos desayunos que os decía, en los cuales generamos pequeños éxitos y generamos esa conexión con las personas. La parte de desarrollar cultura, que es la parte de la formación, es la parte en la cual delegamos tareas, es la parte en la cual damos feedback, es la parte en la cual trabajamos las soft skills de nuestros empleados, y la parte de ofrecer resultados, que es la parte en la cual, bueno, pues tenemos que tener esos indicadores fundamentales, esos KPIs, ese cuadro de control que nos va a permitir saber que vamos por el camino adecuado. Cuadro de control que está constituido por esas encuestas de satisfacción, tanto de clientes externos como de clientes externos, y aquellos KPIs que para nosotros resulten interesantes e importantes. Como os digo, hay una emoción que para mí es fundamental, y es que el amor, en el sentido más amplio, seguirá siendo nuestro. Los robots cambiarán muchas cosas, las tecnologías cambiarán muchas cosas, pero sin duda, sin lugar a dudas, las personas marcaremos la diferencia en este nuevo mundo tecnológico al que nos dirigimos. Y bueno, pues este ha sido mi presentación. Espero que os haya parecido bien y cedo el turno a Laura. Paulina. Paulina, Lara, yo sé, no te preocupes. No, a todos les pasa por el Lara, como que siempre. Disculpa, Todo bien, Javier. Genial, pues muchas gracias. Aquí la gente ha estado muy atenta. Quiero pensar que por eso han estado sin escribirnos muchas preguntas. Martín, me parece que tiene una pregunta. Te invito, Martín, a que por favor la escribas en el espacio de preguntas-respuestas. Y un poco para mover la conversación, unos cuantos minutitos, Javier, me gustaría que nos digas, con estas celebraciones, con estas pequeñas celebraciones de los logros, ¿qué se podría hacer cuando no hay mucho presupuesto? Es decir, claro, es una venta que se logra, entonces de ahí sale quizá, pero cuando es un presupuesto limitado, ¿qué podrías recomendar? Mira, es algo con lo que me enfrento muchas veces en las empresas, ¿no? Las empresas a veces piensan que claro, que hacer cualquier tipo de logro o hacer cualquier tipo de actividad de team building o como sea, pues es muy costoso, ¿no? Y para nada, no tiene por qué serlo. Fijaros, como te decía antes, ¿no? Es decir, todos desayunamos, ¿no? Todos tomamos un café. La diferencia entre tomar un café solo y tomar un café con unas pastas con tu equipo en tu oficina, pues prácticamente el coste es mínimo, ¿no? Yo, por ejemplo, una de las técnicas o una de las cosas que utilizaba era, bueno, pues crear una serie de paneles, por ejemplo, en las áreas de descanso, en las zonas en las cuales, bueno, pues transita normalmente pues, el personal, ¿no? Y en esas zonas de descanso, pues improvisábamos juegos, por ejemplo, como vamos a conocer a las personas que trabajan en las empresas. Te parecerá extraño, ¿no? Pero muchísimas veces vamos a trabajar, hacemos nuestro trabajo, nos marchamos a casa y ni siquiera conocemos al compañero, ni siquiera nos conocemos. Solamente nos conocemos de decirnos buenos días, de ponernos a trabajar y de hablar de trabajo y de empresa. Entonces, por ejemplo, nosotros hacíamos que cada semana poníamos 3 fotos de personas que trabajaban en la empresa de cuando eran pequeños y organizábamos juegos. De tal forma que hacíamos que, bueno, pues todo el equipo, pues en una lista trataba de identificar esa persona, pues ese niño, quién era, ¿no? Pues yo creo que es fulanito, yo creo que es
Antonio, yo creo que es Laura, o creo que es Pepa, o creo que es tal, ¿no? Al final de la semana, bueno, pues ese embajador, como os decía antes, esa figura que ayuda al director, miraba quién había sido el ganador y luego, bueno, pues en ese briefing diario, bueno, pues decíamos quién había sido el ganador, todo el equipo, bueno, pues aplaudía y teníamos un pequeño detalle con él, como puede ser, por ejemplo, una botella de vino que vale 2 euros o, por ejemplo, una caja de bombones que vale, pues, 3,50 euros, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, siempre hay mil ideas y 1000 acciones que se pueden hacer que no requieren de inversión. Y yo entiendo aquí que muchísimas veces el directivo piensa, con todo lo que yo tengo, me voy a poner a pensar ahora mismo qué es lo que puedo hacer. Por eso mi consejo es, busca gente, personal base, que no tenga responsabilidad, que no sean mandos, que tengan esa necesidad, esas ganas de hacer cosas en las empresas, que sean proactivos. Júntate con ellos y proponles que hacer cambios en la empresa, hacer cambios para crear un mejor clima, para que haya una mayor motivación. Y te aseguro que te vendrán con un montón de ideas, ideas que te van a sorprender, ideas que no tienen prácticamente ningún tipo de coste y que tienen un gran impacto en la gente. Por ejemplo, invitar a los hijos de los familiares a visitar la empresa donde trabajan sus padres y sus madres. Estas acciones, las acciones con los niños son súper potentes. O sea, yo he hecho acciones en las cuales los hijos de los empleados visitaban donde trabajaban sus padres y sus madres súper orgullosos enseñaban dónde trabajaban sus hijos. Mira, este es mi puesto, yo trabajo de jefe de tal, de logística, de frutas, me dedico a hacer esto, me dedico a hacer lo otro. Y luego teníamos una entrevista con los chicos. Les decíamos de qué les gustaría trabajar, les preguntamos por qué creían ellos que podíamos hacer para mejorar las ventas. Es increíble la cantidad de ideas y las cosas que nos dicen nuestros hijos pequeños. Luego los reuníamos a todos, les hacíamos una foto, les entregábamos un diploma que se hace en un PowerPoint, se imprime en una fotocopiadora y se le entrega. Se hacía una foto de equipo y se les entregaba esa foto con ese diploma a los hijos de los empleados. ¿Sabéis qué ocurre cuando hace esto? Sentimiento de orgullo y compromiso. A la semana me venían los padres de esos niños y me decían que su hijo había hecho un trabajo en el colegio y que había hablado del trabajo donde trabajaba su padre, que se sentía súper orgulloso, que ahora entendía su padre cuando le dejaba o su madre se iba a trabajar, entendía qué es lo que hacía. Fijaros que hay 1000 cosas para hacer muy potentes. Genial, sí, bueno, ahí está. Martín justo preguntaba, nos felicita por el evento y nos decía que qué experiencias tenías para hacer motivación. Ahí está, pues acabas de dar varios ejemplos y que, como dices, no tienen que ver con dinero al final del día, sino con estas acciones de trabajar de cerca. Muy bien, chicos, por favor, si quieren hacer una pregunta más, solo les doy 3 minutos más, así que 1 minuto para escribir su pregunta y yo, para mover la conversación en lo que la escriben, le pregunto a Javier. Hablábamos de los detractores y tú decías, bueno, suma el detractor. ¿Qué se puede hacer cuando es alguien que pues lo sientes tan negativo, que ok, es bueno en su trabajo, cumple objetivos, pero en estas partes de participación no le interesa mucho? ¿Qué se puede hacer con alguien con estas prácticas? Mira, por experiencia, detractores siempre nos vamos a encontrar, ¿vale? Sería la primera vez que queremos realizar un cambio de cualquier tipo, tecnológico, digital, o el cambio que sea. Simplemente, para que te hagas una idea, cambiar el mobiliario de la oficina, hacer un cambio de mobiliario en la oficina, cuando yo soy muy propenso a los cambios y cuando hago un cambio de mobiliario en la oficina y cambio los puestos de trabajo, en ese momento, igual que en el coaching, las relaciones personales cambian completamente. La gente está anclada en su puesto de trabajo, en su silla, en su ordenador, en su posición, y en el momento que tú haces un cambio, resulta que la persona que tiene enfrente ya no es la persona que ha visto durante 15 años, es una persona completamente distinta. En ese momento cambian la forma de conexión, cambian la forma de comunicarse, cambia la forma de hablar, cambia la forma de ver las cosas. Un cambio, por ejemplo, muy fácil es decir, bueno, yo tengo aquí un detractor, tengo aquí una persona que no confía. Pues mi primer consejo es, primero, rodéate de gente que crea en tu proyecto, que siempre van a haber muchísimos. Normalmente cuando hay un cambio hay una parte importante, un 20% de promotores, gente que quiere el cambio, gente que desea hacer cosas. Hay un 60%, por así decirlo, gente pasiva, es decir, que está esperando que alguien le empuje. Y luego hay un 20%, podríamos decir, de detractores, gente que, bueno, que está deseando que aquello que hemos iniciado que no funcione y volver otra vez al pasado. Mi consejo es, rodéate de gente positiva, ¿vale? Gente, empieza a mover la rueda como el efecto bola de nieve. De momento no te preocupes por los detractores. Empieza a generar ese efecto bola de nieve. Consigue que esa gente pasiva, esa gente que ni dice sí ni dice no, empiece a sumarse a la parte de gente que quiere ese cambio, que está viendo que hay cosas distintas,
está viendo que hay motivación, que hay ilusión, que las cosas son para mejor, empieza a meter gente en ese y la bola cada vez es más grande. ¿Esto qué genera? Genera varias cosas. Primero, que cada vez los detractores cada vez se encuentren más solos, ¿vale? Genera que cada vez tú tengas más poder dentro de la organización, dentro de tu empresa. Genera también que, por ejemplo, con un cambio tan sencillo como que a un detractor en un momento determinado lo pongas rodeado de 4 personas que son muy promotoras, que son muy propensas al cambio, empiecen a trabajar con ese detractor. Y que ese detractor probablemente se convierta en un pasivo, ¿de acuerdo? Es evidente que de esos detractores, realmente, bueno, pues después de generar esas conversaciones, de que tú te hayas sentado con ellos, de que hayas empujado, de que hayas intentado todo, bueno, pues es muy probable que haya detractores que, bueno, pues que no quieran cambiar. Pero te aseguro que es una parte muy mínima. Ese 20% al final se queda en un 1 o un 2%. Al final tienes que tomar una decisión como líder, tienes que tomar la decisión de qué hacer con esa persona. Si esa persona evidentemente te va a provocar pues, problemas futuros, si va a ser realmente alguien que realmente va a generar que el cambio no sea todos los sitios lo que tú quieras, pues a lo mejor tienes que tomar una decisión radical, ¿no? Tienes que tomar consecuencias negativas, ¿no? Como suelo decir en estos casos. Pero yo siempre digo lo mismo, es decir, rodéate de la gente positiva, haz piña, haz fuerza, a los detractores en un principio tenlos ahí, pero no te desgastes, empieza a unar esfuerzos, crea ese efecto bola de nieve, transforma a los pasivos, a los que están en medio, en promotores de tu cambio, y cuando tengas volumen, empezarás a gestionar esa parte, ¿no? Que es menos importante. Genial. Javier, ha sido un gusto que nos hayas acompañado en la sala virtual de SalesUp. A todos quiero invitarlos a que si quieren hacerle preguntas directamente a Javier, lo contacten en estos espacios, ahí están sus datos. Y yo voy a hacerles llegar un correo electrónico con la grabación a todas las personas que se registraron, ustedes y también a aquellos que por alguna ocasión no llegaron, pero se registraron. Y con la grabación, además del link directo que se registren a la página de Javier, donde les pueden llegar cápsulas educativas en video. Y cada vez que él sube, por ejemplo, un artículo, también les puede llegar esta notificación sobre nuevos tips y consejos que él da. Así que va a ser muy interesante que ustedes estén al pendiente. Esto se los voy a hacer llegar en el correo. Pero si ustedes quieren establecer contacto directamente con Javier, ahí están sus datos para que por favor lo contacten. Él, como han visto, tiene una gran experiencia en todas estas diferentes áreas y sobre todo en algo que a veces es complicado, como bien lo decía, pues aceptar el cambio, cualquier tipo de cambio que requiere a veces ese tipo de coaching. Así es que ahí lo tienen. Y Javier, pues esperamos compartir nuevamente, obviamente, contigo en diferentes ocasiones, con todos los conocimientos que tú tienes y, por supuesto, sabemos que este es el principio de una buena relación con SalesUp y esperamos que quieras seguir colaborando con nosotros. Para mí ha sido un placer y buenos días a todos. Exacto, buen día, buena tarde, empiezan a ser las 12 en México. Exacto, pues que estén muy bien, felicitarlos a todos los que se tomaron un espacio para capacitarse, ya saben que la capacitación es lo que hace la diferencia, porque aprendemos cosas nuevas, porque nos cuestionamos lo que ya conocemos quizá, y esto nos ayuda a poder realizar justamente cambios y cosas positivas en nuestras empresas. Mi nombre es Paulina Lara y recuerden que si quieren conocer más sobre SalesUp, crear una cuenta para conocer más acerca de nuestro CRM, probarlo por 30 días gratis, lo pueden hacer a través de nuestro sitio web en SalesUp. Si alguien quiere que lo contactemos, me lo puede decir también en el chat, contáctame para una demo y con mucho gusto los podemos hacer para tener una conversación. Gracias. Paulina Lara desde Comunicación, presentando el día de hoy a Javier Jiménez. Les mandamos un gran abrazo y les deseamos mucho éxito en sus ventas. Adiós. Hasta luego.